Hola jóvenes, buenas tardes. En esta ocasión vamos a hacer la resolución del examen 2 de física. Vamos a proceder como se hizo en el examen de matemáticas. Vamos a resolver todas las preguntas de área 1, ¿ok? Todas las preguntas de área 1, y ustedes deben de ir cotejando respecto a su área a qué pregunta corresponde. Por ejemplo, si son de área 3, la pregunta 41 correspondería a su pregunta número 49. Ustedes ya cuentan con su lista de preguntas en el Telegram que les hizo favor de dar el profesor Gabriel de Matemáticas, en donde pueden checar qué pregunta tienen mal para que vean cómo se resolvía. Al final del video vamos a resolver la pregunta número 46 de área 2, que no viene en el área 1, que solo fue exclusiva de área 2, área 3 y área 4. Pero esa será la última pregunta que revisemos. Primero vamos a proceder a resolver todas las preguntas de área 1 y ustedes tendrán que cotejar respecto a su área a qué pregunta corresponde. ¿Ok? Muy bien. Primero empezaremos con la pregunta número 41, que es una pregunta sobre el tema de vectores. ¿Ok? Vectores, que específicamente, recordemos, es suma gráfica, en donde recordemos que lo que necesitamos es obtener una forma de los vectores de tal manera que estén lo más junto posible. En esta ocasión es obvio ver que aquí lo que conviene es este vector voltearlo para que quede entre los vectores A y B, y eso es lo que haremos. Entonces, si nosotros volteamos al vector C, lo colocamos del otro lado, ese nuevo vector se llamará C, pero recuerden que al voltearlo, al reflejarlo, cambia de signo. Así que si aquí se llama menos C, entonces aquí sería positivo C. Ahí lo pongo explícito, pero no es necesario ponerlo. Ya con eso, en esta sección, ok, en esta sección de aquí, en toda esta sección, los tres vectores están lo más junto posible. Por tanto, nosotros podemos aplicar nuestra regla de suma de vectores, que ¿qué es lo que dice? Que el vector del medio, que en este caso es C, es igual a la suma, de los vectores extremos, que en este caso son A y B. Entonces es igual a la suma del vector A y el vector B. ¿Ok? Hecho eso, vemos si obtenemos lo que nos piden. En esta ocasión nos piden al vector C, y aquí automáticamente ya lo tenemos. El vector C es igual a A más B. Por tanto, si nosotros buscamos en nuestras opciones esa respuesta, nos daremos cuenta de que la respuesta venía en el inciso A, y esa sería la respuesta. ¿Qué hubiera pasado si en esta expresión general que obtuvimos aplicando la regla de que el vector del medio es igual a la suma de los otros dos, no hubiéramos obtenido al vector C? Pues tendríamos que hacer despejes, ya saben. Quitamos las letras que estorben o bien cambiamos signos. Muy bien, ahora procederemos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta decía: sobre un cuerpo de masa actúan las fuerzas mostradas en la siguiente figura. Y aquí viene la figura, es esta figura. Pero después nos decía: si 2F1 es igual a 24 y si 2F2 es igual a 18, la fuerza resultante Fr igual a 2F1 más 2F2 tiene la magnitud, es decir, nos pedían fuerza resultante, es decir, sumar los vectores. ¿Qué sucede? Al analizar esta figura,
nos damos cuenta de que se trata de vectores perpendiculares. Al tratarse de vectores perpendiculares, recordemos que lo que tenemos que hacer es aplicar Pitágoras. ¿Ok? Es decir, nosotros no podemos sumar o restar directamente este vector y este vector. No se puede, porque al ser vectores perpendiculares, nosotros requerimos que se haga Pitágoras. Que recordemos que con Pitágoras el vector resultante estará aquí en medio. ¿Ok? Ese será nuestro vector fuerza resultante. Entonces, procedemos. Primero hay que darle cuánto vale este vector y cuánto vale este otro vector. Analizando nuestros datos, nos dice 2F1 es igual a 24 y 2F2 es igual a 18. Es decir, ya nos están dando cuánto vale este vector y cuánto vale este vector. 2F1 nos dice el ejercicio vale 24 newtons. 2F2 nos dice el ejercicio vale 18 newtons. Entonces, ya tenemos los valores que necesitamos para realizar la suma vectorial. ¿Qué nos dice la suma vectorial? Lo haremos aquí. Nos dice, toma un valor, que uno vale 24. Toma el otro valor, que vale 18. Primer paso, elévalos al cuadrado. Elévalos al cuadrado. Recordemos que eso significa multiplicar los valores por sí mismo. Multiplicar los valores por sí mismo. Lo haré en este lado. Haremos 24 por 24. 4 por 4, 16. 4 por 2, 8 y una 9. 2 por 4, 8. 2 por 2, 4. Sumamos 6, 9 y 8, 17. Llevamos 1. 576. Entonces tenemos 576. Ahora el otro, 18. 18 por 18. 8 por 8, 64. 8 por 1, 8. Y 6, 14. 1 por 8, 8. Y 1 por 1, 1. Sumamos 4, 12, 1, 2, 3. 324. 324. Primer paso, elevar los valores al cuadrado. Segundo paso, los valores que ya tenemos, este y este de elevar al cuadrado, tenemos que sumarlos. Sumamos. 6 y 4, 10, llevamos 1. 1 y 7, 8 y 2, 10, llevamos 1. Perdón, 10. Llevamos 1. 1 y 5, 6 y 3 son 9. 900. Y último paso y paso crucial, a ese valor le sacamos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 900. Ustedes pueden saberse esa raíz y sacarlo directamente, o bien no sabérselo, pero para eso recuerden, nos apoyamos de las opciones a respuesta. Supongan que no se lo saben. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el primer valor y multiplicarlo por sí mismo, ¿ok? Lo voy a hacer aquí a la izquierda. Haremos 42 por 42. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 4 por 2, 8. 4 por 4, 16. Sumamos 4, 16. Llevamos 1, 7, 1. 1764. Ese valor se pasa de 900.
Entonces, esta no es. Y así procedemos con las siguientes. Y nos daremos cuenta que si nosotros multiplicamos 30 por 30, obtenemos 900. Por lo tanto, lo que tenemos es que la fuerza resultante es igual a 30 newtons, porque la raíz cuadrada de 900 es 30. Por tanto, a este ejercicio la respuesta sería el inciso B. Proseguimos. Siguiente pregunta, una pregunta teórica. Nos dice, ¿cuál es el concepto de rapidez media? Aquí, obviamente, ustedes deben de recordar la definición. Y si no recuerdan la definición, recordemos cómo calculamos rapidez. Si no se acuerdan de la definición, buscamos nuestra fórmula. La escribimos aquí al lado. Rapidez media, que se denota con la letra R, es igual a distancia dividida entre tiempo. Distancia entre tiempo. Distancia total entre tiempo total. Es decir, la definición tiene que mencionar la palabra distancia y tiene que mencionar la palabra tiempo. Si nosotros buscamos en las opciones a respuesta, la única que menciona esas dos palabras al mismo tiempo es el inciso D, distancia recorrida por un cuerpo en un intervalo de tiempo. Por tanto, esa sería la respuesta. Donde se dan cuenta que no necesariamente es recordar la definición, podemos apoyarnos de nuestras fórmulas. ¿Ok? Siguiente pregunta. Una vez más, una pregunta teórica. ¿A qué concepto físico corresponde la definición? Razón del desplazamiento realizado respecto al tiempo empleado para hacerlo. Desplazamiento y tiempo. Esas dos palabras son la definición de velocidad media. Velocidad media es desplazamiento entre tiempo. Desplazamiento entre tiempo. Con eso presente, la respuesta sería el inciso B. Velocidad media. Siguiente pregunta. Nos dice, un auto recorre 120 kilómetros hacia el norte en 3 horas, luego 50 kilómetros hacia el este en 1 hora. Nos dice, la magnitud de la velocidad y la rapidez media expresadas en kilómetros sobre hora son respectivamente. Entonces, hay que tener cuidado. Nos piden dos cosas. Primero, velocidad y después nos piden rapidez. ¿Ok? Entonces, en nuestra tabla de resultados, la primer columna, toda esta, es para velocidad y la segunda columna, toda esta, es para rapidez. El orden importa. Mucho cuidado, porque si ustedes analizan, los valores están intercambiados. Por ejemplo, aquí el 425 está para rapidez, pero en el siguiente inciso está para velocidad. Entonces importa el orden. El enunciado nos pide primero velocidad y después rapidez. Mucho cuidado. En este ejercicio, lo que calculamos primero es la rapidez, porque eso es lo más sencillo. ¿Ok? Recuerden que la rapidez, como analizamos en la pregunta teórica, es distancia entre tiempo. Entonces lo ponemos. Rapidez
es distancia entre tiempo. ¿Cuánta distancia? ¿Cuánto tiempo? Pues el total. Analizando los datos, en la distancia tenemos 120 kilómetros y 50 kilómetros. Eso nos da un total de 170 kilómetros. Entonces, la distancia son 170 kilómetros divididos entre el tiempo total. Y en tiempo tenemos primero 3 horas y después tenemos 1 hora más. Eso nos da en total 4 horas. Por tanto, el tiempo será de 4 horas. ¿Y qué es lo que nos queda hacer? Nos queda hacer una división, que en esta ocasión la haré en esta parte de aquí abajo. 170 entre 4. Recordemos que el número de arriba siempre va dentro del operador de división y el número de abajo siempre en la parte de afuera. Operamos. 17 entre 4, 4 veces. 4 por 4, 16. Restamos. 17 menos 16, 1. Bajamos el 0. 4 en 10 cabe 2 veces. 2 por 4, 8. Restamos. Nos quedan 2. Punto decimal, agregamos un 0. Y 4 en 20 cabe exactamente 5 veces. Por tanto, la rapidez media es de 42.5 kilómetros sobre hora. Si checamos las opciones a respuesta, en rapidez, que recordemos que es la segunda columna, solo hay un inciso que tiene 42.5 y con eso tenemos automáticamente la respuesta, que es el inciso C. Siguiente pregunta, dice: ¿cuál es la gráfica que representa un cuerpo en reposo? Reposo. Recordemos que para reposo solo hay una gráfica que lo describe, una sola gráfica que vimos, y la gráfica tiene que ser de distancia y tiempo, es decir, todas son posibles, todas, excepto el inciso D. Esta gráfica, como es de velocidad, esta no puede ser, esta no, puede ser cualquiera de las otras tres. Aquí es importante recordar qué sucede. En reposo, recordemos que en reposo no se mueve. Y como no se mueve, la distancia permanece constante. El desplazamiento es constante. Por tanto, tiene que ser una línea horizontal. Y la que tiene la línea horizontal precisamente es el inciso A. Por tanto, esa sería la respuesta. Siguiente pregunta. Pregunta 47. Nos dice: una persona camina hacia el sur recorriendo 100 metros en 2 minutos. Luego gira y camina hacia el este recorriendo 200 metros en 5 minutos. Se detiene durante 1 minuto para posteriormente continuar su caminar hacia el este, recorriendo 200 metros en 4 minutos. La pregunta es: ¿cuál fue la rapidez media de la persona? Una vez más, rapidez media. Rapidez media. Recordemos que la rapidez media no es vector. Por tanto, no requiere una dirección. No requiere decir hacia dónde va. Por tanto, el inciso A y el inciso C
no son respuesta. ¿Por qué? Porque esos son como vectores, nos está diciendo hacia dónde van, al sureste, pero rapidez media no es vector, por lo tanto no pueden ser. Ahora solo nos queda saber si es 41 o 69. Antes de empezar a hacer cálculos, debemos de asegurarnos que las unidades coincidan, porque ¿qué sucede? En las opciones a respuesta, el tiempo está en segundos, por tanto, tenemos que asegurarnos de que las unidades coincidan, porque ¿qué está pasando? En nuestro enunciado, los tiempos, este y este, están en minutos, por tanto, no funciona. Tenemos que pasar a segundos. La manera más práctica es de una vez juntar todos y pasar todos a segundos. En esta ocasión que tenemos 2 minutos y 5 minutos nos dan 7 minutos. 7 minutos y un minuto más nos dan 8 minutos. Y 8 minutos más 4 minutos restantes nos da un total de 12 minutos. Entonces el tiempo que tenemos es de 12 minutos. Ahora hay que pasar a segundos. Recordemos que eso implica multiplicar por nuestro factor de conversión, en donde nosotros sabemos que 60 segundos equivale a un minuto. Por ello, nosotros tenemos minuto y minuto. Se puede quitar y dejar solamente los segundos. Es decir, para pasar de minutos a segundos, el valor hay que multiplicarlo por 60. Lo hago del lado izquierdo. 12 por 60. Operamos. 0 por 2, 0. 0 por 1, 0. 6 por 2, 12. Llevamos una. 6 por 1, 6. Y una que llevamos, 7. 720. Por lo tanto, el tiempo es de 720 segundos. Ya tenemos el tiempo en las unidades correspondientes, que son segundos. Ahora sí, podemos proceder a hacer nuestro cálculo. Sabemos que la rapidez media es igual a la distancia total dividida entre el tiempo total. ¿Cuánto es la distancia total? Bueno, la distancia total, analizando, tenemos 100 metros, 200 metros más y finalmente otros 200. Eso nos da un total de 100 más 200, 300, más otros 200, 500. Es decir, tenemos un total de 500 metros. Y esto dividido entre 720 segundos, que es el tiempo total que tenemos. Simplificamos para facilitar el cálculo. Dividiendo entre 10 arriba y dividiendo entre 10 abajo, podemos quitar un 0. Y solamente nos queda 50 entre 72. Lo haremos del lado izquierdo. 50 entre 72. Recordemos el número de arriba en la parte de adentro del operador, el número de abajo en la parte de afuera. 72. En 50 no cabe. 0. Punto decimal, agregamos un 0. 72 en 500, pues cabe 6 veces. Operamos. 6 por 2, 12. 6 por 7, 42 y 1, 43. Restamos. 8, 6, 1.
digo 0, perdón, 0. Entonces, 0.6. La división, 0.6 metros sobre segundo. Y con eso, checando nuestras opciones a respuesta, encontramos que la respuesta es el inciso D. Entonces, recuerden, es importante que ustedes recuerden qué conceptos son vectores o no son vectores, porque eso implica de poner una dirección o no, un sentido o no, o simplemente un valor. Este valor de aquí, por cierto, es si ustedes olvidan pasar el tiempo a segundos. Entonces asegúrense de cumplir con las unidades de medida. Siguiente pregunta. Pregunta teórica. La aceleración es el vector que representa. Una vez más, si no recuerdan la definición, recordamos cómo calculamos aceleración. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo en su magnitud, es decir, velocidad y tiempo. Es decir, la definición o las opciones a respuesta tienen que hablar sobre esos dos conceptos, velocidad y tiempo. Y la única que menciona esas dos palabras es el inciso B, velocidad y tiempo. Por ende, la respuesta sería el inciso B. Muy bien, seguimos. Pregunta 49. ¿Cuál es la aceleración de un motociclista? Que lleva una velocidad inicial de 8 metros sobre segundo y que a los 12 segundos alcanza una velocidad de 15 metros sobre segundo? Concepto de aceleración. Nosotros lo acabamos de emplear para responder la pregunta teórica. Aquí está. Reescribimosla acá. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. El enunciado nos dice velocidad inicial 8. Por tanto, la velocidad final tendría que ser el otro valor de velocidad. Aquí está. Por tanto, la velocidad final es 15 metros sobre segundo y la velocidad inicial serían 8 metros sobre segundo. Velocidad inicial y velocidad final en una resta. No se les olvide, es una resta. Esto dividido entre el tiempo. Aquí está, 12 segundos. Entonces, entre 12 segundos. Operamos. 15 menos 8 nos da 7 entre 12 unidades metros sobre segundo cuadrado. Unidades de aceleración. Hay que hacer la división, 7 entre 12. Lo haré del lado izquierdo. 7 entre 12. El número de arriba en la parte de adentro, el número de abajo en la parte de afuera. Resolvemos. 12 no cabe en 7, 0. Punto decimal, agregamos un 0. 12 en 70 cabe 5 veces. 5 por 12, 60. Restamos. 70 menos 60, 10. Con eso es más que suficiente. Aceleración 0.5 metros sobre segundo cuadrado. Por tanto, analizando nuestras opciones a respuesta, sería el inciso B. Ustedes deben de asegurarse que
coincida con teoría. Recordemos que la teoría nos dice que la aceleración, de acuerdo a la definición que está aquí, es cómo cambia la velocidad respecto del tiempo. Es decir, nos dice cómo sube o cómo baja la velocidad. Recordemos que si la aceleración es positiva, como en este caso, nos va diciendo en cuánto va aumentando la velocidad por cada segundo en el tiempo. Es decir, si nos hubiera dado, por ejemplo, o está el inciso D, querría decir que la velocidad va creciendo de 8 en 8. Si empieza en 8, al primer segundo crece 8, pues eso no funciona porque son 16 y ahí ya se pasaría de este valor. Entonces siempre hay que asegurarnos que cumpla con la teoría. Siguiente pregunta. Decimos que un objeto experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Bueno, es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, mejor conocido como MRUA. Rectilíneo, línea recta. Por tanto, si es línea recta, no puede ser curvilíneamente aceleración. Tiene que ver con aceleración. Por tanto, no puede ser el inciso A. ¿Por qué? Porque se habla de velocidad. Y por ende, el resultado sería el inciso D. Se mueve en línea recta, rectilíneo, manteniendo una aceleración constante. Línea recta y aceleración constante. Las dos características principales del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Un MRUA. Recordemos que en MRUA hay tres gráficas. Una de aceleración y tiempo, que como la aceleración es constante es una línea horizontal. Una de distancia y tiempo, que es una línea curva, una parábola, o bien una gráfica de velocidad y tiempo. Velocidad y tiempo, que en este caso es una línea diagonal hacia arriba. Que si nosotros checamos nuestras opciones a respuesta, es lo que sucede. Queremos específicamente esta posibilidad, esta de aquí. Buscando en las opciones a respuesta, la gráfica sería el inciso B. Es la que tiene velocidad y tiempo, una línea diagonal hacia arriba. Esta es recordar las gráficas, se los he dicho, hay que estudiarlas. Pregunta 52. La pregunta 52 nos dice: una lancha de motor parte del reposo y experimenta una aceleración de 6 metros sobre segundo cuadrado. La pregunta es: ¿qué distancia habrá recorrido después de 5 segundos de haber arrancado? Hay que ubicarnos en el tipo de movimiento. Como nos habla de aceleración, eso implica que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde nosotros sabemos que como nos preguntan distancia, entonces hay que usar
Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Esto es igual. La velocidad inicial. Como nos dice que el objeto parte del reposo, implica que la velocidad inicial es 0. Entonces, aquí, 0 metros sobre segundo por el tiempo que nos están dando aquí, que es de 5 segundos, más aceleración, que nos están diciendo que vale 6 metros sobre segundo cuadrado, por 6 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo que son 5 segundos elevados al cuadrado, esto dividido entre 2. Como tenemos 0 por 5 y 0 por lo que sea da 0, entonces este elemento podemos despreciarlo porque vale 0 y solo enfocarnos en esto de aquí. Tenemos 6 por 5 al cuadrado. Recordemos que 5 al cuadrado es 5 por 5, que eso nos da 25, dividido entre 2. Eso será entonces 6 por 25, 6 por 25 nos da 150, y eso dividido entre 2. Y 150 dividido entre 2 nos da 75 metros. Por tanto, buscando en las opciones a respuesta, nos damos cuenta que es el inciso A. Continuemos. Dice, de acuerdo con la siguiente gráfica, ¿cuál de los automóviles se mueve más rápido? Eso de que se mueve más rápido nos dice, en otras palabras, quién tiene una mayor velocidad. ¿Okay? ¿Quién tiene mayor velocidad? Analizamos, es una gráfica de distancia y tiempo. Y en esas gráficas quedamos que la velocidad se analiza de arriba hacia abajo. Entre más pronunciada sea la recta, la velocidad será mayor. Y entre menos pronunciada, entre más acostada esté la recta, implica una menor velocidad. Por ende, bajo esa regla, el objeto que está con una mayor velocidad será el objeto A. Por tanto, la respuesta sería el inciso C. C indica que A se mueve más rápido. Continuemos. Pregunta número 54. Nos dice, un avión aterriza en la cubierta de un portaaviones a 20 metros sobre segundo y se detiene por completo a los 150 metros. Calcular su aceleración. Una vez más nos habla de aceleración. Por tanto, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero algo muy particular sucede en este ejercicio. Analizándolo, todos los datos que tenemos en este ejercicio, no hay tiempo. Por esa razón, nosotros tenemos que ocupar nuestra relación para cuando no hay tiempo, que nos dice 2 por aceleración por distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. No hay tiempo. Queremos la aceleración. Esta la despejamos de nuestra relación. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué sucede? El 2 y la distancia multiplican a la aceleración. Recordemos que algo que multiplica se quita con división. Algo que multiplica se quita con división. Tenemos que dividir entre 2 y la distancia. Por tanto, dividimos entre 2 y la distancia. Y con eso tenemos la aceleración.
Ahora, los datos nos están diciendo, ¿ok? Se detiene por completo a los 150 metros, eso es distancia. Aterriza a 20 metros sobre segundo, eso es velocidad inicial. Pero ¿qué sucede con la velocidad final? El enunciado menciona se detiene por completo. ¿Eso qué implicación tiene? Si se detiene por completo, implica que la velocidad final es 0, porque se detiene por completo. Entonces tenemos todos los datos. La velocidad final es de 0 metros sobre segundo elevado al cuadrado, menos la velocidad inicial, 20 metros sobre segundo también elevado al cuadrado, dividido entre el 2 por la distancia 150 metros. Resolvemos. 0 al cuadrado sigue siendo 0, por tanto este elemento lo eliminamos porque vale 0. Después, menos, mucho cuidado con ese signo, menos 20 al cuadrado. 20 al cuadrado es 20 por 20, es fácil ver que son 400. Entre 2 por 150, y 2 por 150 también es fácil ver que son 300. Podemos simplificar dividiendo entre 10 arriba, entre 10 abajo, entre 10 arriba, entre 10 abajo, podemos eliminar ceros. Y entonces nos queda menos 4/3 de ¿qué? De metros sobre segundo cuadrado. Y 4 dividido entre 3 es fácil ver que esto es 1.3. Aquí lo pongo. 1.3. Pero ¿qué sucede? Menos entre más es menos. Menos 3 metros sobre segundo cuadrado. La aceleración nos queda negativa. ¿Coincide con la teoría? Sí, porque quedamos que si el objeto se detiene por completo, implica que su velocidad va disminuyendo. Y si la velocidad va disminuyendo, la aceleración tiene que ser negativa. Y si la aceleración es negativa, entonces es el inciso C. ¿Okay? Asegúrense de que coincida con la teoría. Si les queda positivo, están haciendo algo mal porque no cuadra. No puede ser positiva porque eso implicaría que el avión va aumentando de velocidad y no se puede detener si va aumentando su velocidad. ¿Okay? Así que mucho cuidado. Siguiente pregunta. Nos dice, en la Ciudad de México la aceleración de la gravedad es de aproximadamente 9.78 metros sobre segundo cuadrado. Esto significa que todos los cuerpos caen o los cuerpos caen. ¿Eso qué implica? Caída libre. Por ser caída libre, significa que estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y eso implica dos cosas, dos propiedades importantes. Una, de entrada, aceleración constante. La aceleración, que es la gravedad. Y como en caída libre es positiva, recordemos, aceleración positiva implica entonces que la velocidad aumenta. La velocidad aumenta. Entonces, tenemos de dos opciones, o buscar aceleración constante o bien que la velocidad aumenta. Si nosotros analizamos en el inciso A, nos dice con una aceleración mayor, no puede ser mayor, nos está diciendo que la aceleración es constante, ya nos dijeron que vale 9.78 metros sobre segundo cuadrado, por tanto no puede ser el inciso A.
Continuamos con el que sigue. Con una velocidad igual. No puede ser velocidad igual. Quedamos que la velocidad tiene que aumentar. Entonces, tampoco es el inciso B. Después, con una aceleración igual. Oh, muy bien, aceleración igual. Igual, recordemos, es otra manera de decir constante. Por tanto, la respuesta del ejercicio sería el inciso C. Y con eso tenemos la respuesta. Y finalmente, en las preguntas de área 1, la pregunta número 56. Pregunta de física moderna. Física moderna. Como les dije, esta pregunta es de la sección de radiactividad. Radiactividad. Ok, para que la chequen y vean que están en su serie. Nos dice, Marie Curie hizo grandes aportaciones a la física de radiaciones, pues trabajó con materiales que contenían. La respuesta es uranio. Desgraciadamente trabajó con uranio, descubrió con eso el radio, ganó un premio Nobel, pero murió por causa de los efectos de la radiación. Desgraciadamente, Marie Curie murió por efectos de radiación. Grandes aportaciones, pero a un alto precio. Entonces recuerden, Marie Curie trabajó con uranio. Y esas son las 16 preguntas, que aquí están sus claves de respuesta por si quieren cotejarlas y darse cuenta que son las respuestas. También aquí están en este archivo, en este video, se darán cuenta que tienen los temas asociados a cada pregunta. Y como les mencioné en un principio, si regresamos a nuestra tabla de preguntas, en el área 1 no está esta pregunta 46 de área 2, que sí hay una pregunta para área 3 y área 4 asociada a esa pregunta 46 con su número de pregunta correspondiente, para que ustedes cotejen. Si nosotros nos movilizamos al examen de área 2, localizamos esa pregunta que se encuentra aquí. Pregunta 46. Sobre un cuerpo actúan dos fuerzas simultáneas en la misma dirección pero con diferente sentido. La fuerza total resultante está dada por, recordemos que fuerza total o fuerza resultante implica suma. ¿Suma qué? Vectorial. Es la operación que nosotros manejamos. No importa que sean de diferente sentido. La operación que hacemos con vectores es una suma vectorial. Estamos sumando vectores siempre para obtener la fuerza total resultante. El vector resultante es una suma vectorial. No se les olvide, suma vectorial. Por tanto, la respuesta sería el inciso A, la suma vectorial de las fuerzas. Todas las demás preguntas están en la sección del área 1, para todas las áreas. Entonces, ustedes chequen el video. Si aún hay dudas, si aún hay inquietudes, que algo que no entendieron, o si hicieron algo diferente y ustedes están seguros de que lo hicieron bien, pueden preguntar en clase, pueden preguntar. No se queden con sus dudas, realicen todos sus ejercicios, ¿ok? Este video estará disponible, como les hizo saber el profesor Gabriel de Matemáticas, en YouTube hasta el viernes por la noche. Entonces asegúrense de estarlo revisando. Tienen ese tiempo para estar checando, para encontrar dudas y que les vaya mejor en el próximo examen. Sin más por el momento, jóvenes, regreso a la tabla de preguntas y con esto, para que ustedes cotejen qué pregunta es para cada uno y chequen su video. Entonces, cuídense y que se mejoren.